Arrancamos nuestro vistazo a la sostenibilidad con la temática que ya les introduje al principio de este programa y habla de la tecnología en el campo. Como les mencionaba, la agricultura representa el 8% de todos los ingresos económicos del país en un año. Introducir la tecnología en su gestión diaria busca el aumento de su producción y además prevenir posibles catástrofes. Nicole, quien nos acompaña cada 15 días aproximadamente en este segmento, que es dedicado a una sección específica de revista Vistazo, también denominada Sostenibilidad, es quien nos cuenta historias. Así que, Nicole Landín, bienvenida. Clarita, ¿cómo estás? Muchas gracias. Siempre es un gusto estar aquí nuevamente con ustedes. Gracias, Nicole. Mira, este tema me parece muy interesante. Tú lo titulas Mejor prevenir que lamentar, entendiendo que la agricultura es prioritaria, por supuesto, en las economías, en la economía mundial, y porque lo combinas con la importancia de hacer una transformación tecnológica. Entonces, vamos a comenzar con este primer párrafo que tú redactas en tu artículo y dices: imagine lo siguiente, perder su principal fuente de trabajo de un día al otro y no contar con el que era el sustento económico de su familia. Casos como este suceden más de lo que se cree, por situaciones incontrolables como las plagas en los cultivos. Un ejemplo de esto es una de las enfermedades más peligrosas para el plátano y el banano. Háblanos de este caso. Sí. La enfermedad que justamente mencionabas se llama fusariosis raza 4 tropical. Esta plaga, para que se entienda un poquito más, es causada por un hongo que afecta al suelo. No puede ser eliminada y todavía no tiene ningún tratamiento. Es decir, que una vez que llega a las plantaciones, el agricultor no puede volver a sembrar en esos suelos porque los cultivos mueren instantáneamente. Entonces, imagínate, prácticamente estos agricultores pierden el sustento económico de sus familias. Así que, sin químicos que ayuden, la única alternativa que ellos tienen en este caso es a través del control y la prevención, sobre todo acá en Ecuador, que es un país exportador de banano. Bien, ese es uno de los ejemplos. Ahora, me gustaría poder entender ¿cuáles podrían ser los beneficios de la transformación o de la tecnología en la agricultura? Porque nos diste un ejemplo, ahora entendamos un poco las dimensiones de tener tecnología versus no tenerla. Claro, te doy un ejemplo específico con esta enfermedad que estábamos hablando. Hay una aplicación que la desarrolló investigadores del SPOL que se llaman Fusarium Sensor SE junto a otros organismos. Es para que las personas involucradas en la cadena de producción de banano accedan a información, conocimiento o recomendaciones para saber si llega esta plaga. Porque la realidad es que aunque esta enfermedad del banano está cada vez más cerca del país, el campo de acá de Ecuador no tiene el personal suficiente para hacer, por ejemplo, monitoreos de salud de las plantaciones. Por eso es necesario la tecnología, para que se indiquen qué zonas de los cultivos necesitan de pronto más ayuda o atención. Bien, se nos hace familiar hablar del banano, pero seguramente hay otros casos que tú en este artículo también citas. ¿Nos quieres compartir alguno en particular, dándonos ejemplo de la incidencia de la tecnología en la agricultura y cómo este puede beneficiar o esta puede beneficiar tanto el entorno como la propia industria y ser más eficiente? Sí, está el caso también de las flores. Aunque las flores, por ejemplo, han utilizado tecnología por mucho tiempo en sus procesos, todavía no está totalmente automatizado. Hablamos nosotros con el presidente de Expo Flores y él nos indicaba que el tema del clima es un poco a dedo todavía, es decir que recién en el momento que comienza a llover o a aumentar la humedad, recién en ese momento abren los invernaderos o toman otro tipo de cuidados. Entonces, para ese momento, él nos comentaba que ya puede que el 10% de la producción ya esté afectada, porque esas medidas deben tomarse antes de que cambie el clima. Es como una preparación para el ambiente y para que las flores no se dañen. Entonces, en este caso, la tecnología ayuda porque te
te permite tener proyecciones de clima más acertadas. Y en este caso, la gente del campo sabe qué pasará durante 3 o 4 horas. También en el caso de Expoflores, que ellos están trabajando en una aplicación justamente que te advierte sobre estos cambios meteorológicos, pero también hablan sobre plagas o saber qué tanto se puede producir en estos campos. Y aunque no lo creas, estos pequeños cambios son súper significativos, porque por ejemplo el área de ventas sabrá cuánto podrá vender, las fincas sabrán qué tanta demanda tendrá el mercado, y por ende este tipo de asociaciones pueden saber la cantidad de vuelos que se necesitan agendar para exportar el producto, que en este caso son las flores. Bien, entonces hablamos un poco de la incidencia de la tecnología, por ejemplo en el banano, específicamente hablando de la plaga. Nos mencionas el caso de las flores, en donde voy a hacer una cita de este ejemplo que nos diste, en donde tu entrevistado comenta lo siguiente: con el clima todavía es a dedo, comienza a llover o aumentar la humedad y en ese momento se abren los invernaderos. No es que sea tarde, pero probablemente el 10% de la producción ya esté afectada. El objetivo, luego más adelante dice, sería a través de la tecnología enfriar adecuadamente el invernadero en caso de que esté muy caliente, húmedo o viceversa. Si se prevé estas situaciones, la afectación podría pasar del 10 al 1% de los cultivos. Esa es una forma de ver el ejemplo con claridad, ¿no? Como algo tan sencillo, en pocas horas o días puede afectar el 10% de una producción, que es un montón. Sí, totalmente. También en tu artículo tú pones que de acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, más conocida como la FAO, los avances en el campo tecnológico y de datos permiten prever muchas catástrofes antes de que sean graves e impacten la seguridad alimentaria de las personas. ¿Nos podrías dar más ejemplos? Sí, uno ya lo vemos con el cambio climático. Cómo daña totalmente los cultivos y las cosechas, y esto por supuesto pone en riesgo la seguridad alimentaria, porque los agricultores pierden esto y por ende no pueden comercializar en mercados o supermercados, que es justamente donde la gente adquiere los productos, sus productos para cocinar y alimentarse. La misma lógica se utiliza, por ejemplo, para las plagas o las enfermedades de estos cultivos. Si se dañan, estos alimentos son productos perdidos al final del día, que no pueden llegar a las mesas de los consumidores. Y ni mencionar que todo esto es una tremenda afectación directa para las personas del campo, que no podrán generar ingresos y por ende perderán su principal fuente de trabajo y la de su familia. Estamos hablando de la tecnología en la agricultura, en nuestro segmento Vistazo a la Sostenibilidad. Nicole Landín es quien nos comparte este reportaje que ella realizaba para la más reciente edición de Revista Vistazo y habla sobre cómo la agricultura representa el 8% de todos los ingresos económicos del país en un año y por lo tanto introducir la tecnología en esta gestión diaria buscaría el aumento de su producción y podría prevenir posibles catástrofes. Nicole, tú también en este artículo mencionas al Banco Mundial y ellos hacen énfasis en que los países en vías de desarrollo como Ecuador, es decir, este país y América Latina en general, deberían aumentar drásticamente la innovación agrícola y el uso de distintas tecnologías para eliminar la pobreza. ¿Qué más se está haciendo al respecto aquí, por ejemplo? Sí, para tener un contexto antes, ellos señalan que casi el 80% de las personas extremadamente pobres viven en zonas rurales y que la mayoría de ellas depende de la agricultura para su subsistencia. Entonces los esfuerzos que se están haciendo aquí, muchos en planes piloto, se centran en el aumento de la productividad agrícola a través de la tecnología. Es decir, que los agricultores pueden tener más acceso a información sobre finanzas, seguros y costos, y por ende, con todas las herramientas, con toda la información que pueden buscar a través de las distintas herramientas tecnológicas, salen y estarán más preparados para expandir sus negocios. Bien. Por último, Nicole, seguramente salen algunas dudas de nuestros oyentes. Si alguien quisiera mandar un mensaje puede hacerlo, pero yo me voy por la pregunta que casi siempre relaciono de alguna u otra manera con los temas que tratamos aquí, es ¿cómo pueden también estas tecnologías beneficiar los suelos, el aire o al medio ambiente? Porque hemos hablado que beneficia a la agricultura, a la población, a los resultados en términos de disminuir el desperdicio, por ejemplo,
pero bueno, cómo la tecnología también puede aportar en la disminución, por ejemplo, del cambio climático y otros factores. Sí, los equipos como drones, sensores, aplicaciones pueden ayudar porque muestran las condiciones reales de estas hectáreas de cultivos del campo e incluso te pueden medir el impacto en la huella de carbono. Y esto, por ende, permite que el personal, todo el personal de campo o las grandes empresas agrícolas hagan algo al respecto para tratar de minimizar lo más que se pueda este impacto al ambiente, que ese es el objetivo al final del día. Bien, Nicole, este tema la verdad es que da para mucho más. Tú sabes que de todas formas nuestro tiempo al aire no es tan largo y también el artículo pues tiene muchos más detalles que podríamos invitar de todas formas a que lo leyeran. Y lo último que yo te diría es, ¿qué te llevaste tú de esta investigación? Principalmente pensar en como lo hemos mencionado, en estas personas del campo. Nosotros tal vez acá en la ciudad estamos muy lejos, no entendemos lo que la agricultura realmente representa para estas familias. Y a veces ni siquiera nos damos cuenta que la agricultura también representa muchísimo para nosotros, porque como lo mencioné antes, sin la agricultura realmente es que no pudiéramos tener comida en nuestros hogares. Entonces sí hay que empezar a pensar un poquito más en esto y por eso es bueno siempre difundir las iniciativas que se están dando en torno al campo, al beneficio del agricultor y a todo lo que está pasando allá. Gracias, Nicole, por compartirnos tu investigación. Imagínate, nosotros en pocos minutos, en 10, 12 minutos, pudimos conversar lo que tú durante días, si no semanas, investigaste, entrevistaste y luego te sentaste a escribir. Gracias por compartirnos pues esta historia que ahora has hecho. Siempre traes nuevas. La vez anterior tuvimos una temática muy interesante y además nos prometiste un abordaje que creo que lo estás preparando, que es el de la nutrición en entornos escolares. No sé si ese es el nombre, pero me lo dirás. Justamente estamos trabajando en las colaciones escolares. Es un tema que nos tomó un poco más de tiempo investigarlo, pero ya para la próxima edición está listo en nuestra próxima edición de Revista Vistazo. Perfecto. Yo aquí tengo en mis manos la edición de donde sacamos justo el artículo del cual hablamos hoy. ¿Quieres recomendar algún otro tema? Sí, hay un tema muy bueno por Pili Ortiz en la sección de salud, que es sobre las empresas que están implementando programas de bienestar y salud mental luego de todo lo que pasó en la pandemia. En la sección de país también hay un reportaje muy interesante de Alejandro Pérez sobre la desnutrición crónica infantil, la situación actual del país. Sí, lo tengo aquí en mis manos, de hecho, una gran foto con una introducción que dice: no solo es una enfermedad que afecta a los niños, cada año el Estado pierde 2.600 millones de dólares por no resolver el problema de desnutrición crónica infantil. Interesante. Gracias, Nicole, por estar aquí con nosotros y bueno, si alguien quisiera de repente conversar contigo sobre otros temas, ¿quieres proporcionarnos tu correo? Sí, por supuesto, me pueden escribir a nlandin@vistazo.com. Por esa vía me pueden comunicar cualquier tema, cualquier denuncia o algo que les parezca interesante que la revista aborde e investigue. Excelente. Era Nicole Landín, periodista de Revista Vistazo, y ella aporta cada 15 días con nuestro segmento Vistazo a la Sostenibilidad. Gracias, Nicole.